Bienvenidos a esta edición especial de Poder y Dinero y Político.com. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Sergio Berenstein y en esta oportunidad vamos a compartir un debate con Gaby Peroso. Ustedes la conocen, es una colega muy destacada. Es una cara muy conocida fundamentalmente en la comunidad hispana y un amigo de Poder y Dinero de mucho tiempo y uno de los, creo yo, periodistas que más conoce la realidad de Israel en América Latina, Miguel Steborman, que al mismo tiempo es el director de Radio High, que es la principal radio de la comunidad judía en la Argentina y, si yo no me equivoco, en la región. A ambos un saludo muy cordial, un placer compartir esta ocasión con ustedes. Gracias. Un placer, Sergio. El foco de hoy es tratar de analizar las relaciones entre los Estados Unidos e Israel en un momento muy singular. Estamos obviamente avanzando ya en un proceso electoral que, como todos sabemos, se adelantó en el sentido de que las primarias de ambos partidos, no fueron muy competitivas, entonces ya tenemos a los dos principales candidatos definidos mucho antes de lo que usualmente ocurre. Será sin duda la campaña más larga y probablemente más singular en la historia, por lo menos contemporánea, en los Estados Unidos. Pero como todos sabemos, estamos viviendo en Medio Oriente, sobre todo desde el 7 de octubre pasado, pero en realidad ya veníamos viviendo una situación muy singular, donde indudablemente hay un conjunto de tensiones, de desafíos no menores lo digo, siendo judío no soy muy objetivo, pero bueno, lo veo desde este punto de vista para la supervivencia del Estado de Israel como lo conocemos hasta ahora, y sobre todo para un vínculo que siempre fue crucial en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Siempre fue un vínculo privilegiado. Estados Unidos históricamente, desde la constitución misma del Estado de Israel, fue el principal aliado, y ahora hay, un conjunto de dudas, desafíos, interrogantes que pueden por lo menos modificar, si no parcialmente esto, sobre todo en un contexto pero tan difícil como el que estamos viendo, ya no solamente en Gaza, también en la frontera norte y en un equilibrio muy inestable en toda la región. Para eso, vamos a tratar de identificar los principales temas, las principales cuestiones, las principales dudas que tenemos los tres, pero entre los tres trataremos por lo menos de discutirlas, debatirlas y tratar de llevar un poquito de luz en estas cuestiones. Si les parece bien, me gustaría, Gaby, primero conocer tu visión de cómo esto está siendo tratado en la campaña electoral. Por supuesto, vemos a la administración Biden impulsando, veremos con qué nivel de efectividad, ¿no? Un cese al fuego en Gaza, probablemente con una misión de Naciones Unidas, cascos azules o algo por el estilo, algo que no fue de todo muy bienvenido por parte del liderazgo de los países árabes, pero que hay antecedentes en la región y en el mundo. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, en Chipre, en fin, hay varias misiones de este tipo que han tenido algún impacto, pero más allá de eso también la cuestión de Israel se convirtió en un tema polémico en la propia campaña republicana. Por eso me gustaría ver tu opinión al respecto. ¿Cuál es el estado hoy de la cuestión de Israel en el debate político, en la agenda política de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que todo el tema del conflicto está siendo tomado en cuenta siempre desde el punto de vista electoral. Yo creo que si estuviéramos un año antes, estuviéramos lejos de las elecciones presidenciales, ni siquiera las de medio término, sería distinto el abordaje que se da. Aquí hay una visión muy simplista de lo que está pasando con Israel y hay una influencia muy importante de las academias en la juventud y en los adultos jóvenes que tienen una visión totalmente distinta y que podría ser distorsionada. Y ahí quisiera más bien preguntarle a Miguel lo grave que puede ser, cómo están viendo. Hacen como una comparación como si fuera una guerra entre dos estados convencionales y no un grupo terrorista y una democracia que
tiene una serie de desafíos y una amenaza latente de una destrucción total que se la han hecho saber durante décadas. Aquí los sectores de izquierda están cada vez presionando más a la administración de Joe Biden a que tome medidas que van en contra de la política exterior de Estados Unidos, que siempre ha sido el principal aliado de Israel, y que ese Israel ha justamente dado cierta estabilidad a Estados Unidos y en general a esa parte del mundo. Entonces, creo que se aborda el tema del cese al fuego o de otras medidas de una manera muy efectista, porque esa base demócrata está clamando eso. Sin quizás entenderlo, hasta yo me atrevería a decir, todavía no entiendo la complejidad de eso, y tampoco los medios de comunicación aquí en Estados Unidos se esfuerzan mucho porque se entienda, sino que más bien colocan, y suena muy feo y quisiera la opinión de Miguel, colocan a un Israel como ahí sigue bombardeando, sigue atacando a toda la franja de Gaza que está completamente indefensa, y al centrarte en ese punto no entiendes la geopolítica, el peligro que, por ejemplo, puede representar Irán en todo eso y todo lo que implica este conflicto. Entonces, cuando lo colocas solamente en el tema electoral, podrías tomar muy malas decisiones que podrían llevar a conflictos mucho más profundos en el futuro. No sé cómo lo ve Miguel. A ver, Gaby, Sergio, un placer estar con ustedes y han dicho muchas cosas muy importantes, obviamente. Primero quisiera decirles que obviamente los Estados Unidos viven una profundísima crisis de liderazgo. Y esto pensando incluso en las próximas elecciones, ya tan cercanas, con dos octogenarios candidatos, que uno es el actual presidente, como todos saben, con todas las limitaciones que ya tiene por su edad, Trump, que vuelve a emerger, y lo que todos conocemos de Trump. Esto muestra qué está pasando en los Estados Unidos, una sociedad, yo diría que de alguna manera es representada por estos dos candidatos muy pobres en términos del desafío del liderazgo que hoy requiere el mundo. Y en este sentido, los Estados Unidos han perdido un protagonismo fundamental en la geopolítica internacional, siendo la primera superpotencia. Hoy realmente uno ve cómo Estados Unidos ha ido perdiendo influencia, ya ha ido perdiendo incluso diría credibilidad en lo que hace justamente a su poder. Y esto es un peligro no solo en el Medio Oriente, es un peligro en el mundo. También lo podemos ver hoy, también con la guerra entre Rusia y Ucrania y tantos otros conflictos donde la respuesta norteamericana ha sido débil y ha sido realmente muy poco feliz. En este sentido, decirles que lo que está viviendo Israel es, como dijo Sergio, una guerra existencial. Y más allá del juego interno político, de la falta de comprensión de la administración norteamericana respecto a lo que Israel está viviendo, Israel está decidido a que tiene que terminar con el poder militar del Hamas. Hamas no es un grupo menor, no es un grupo de guerrilleros o de terroristas simplemente, es un protoestado. En realidad, desde el año 2005, que Israel abandonó absolutamente hasta el último ciudadano la franja de Gaza, Hamas, entre otras cosas, fue electo, porque tiene, como todos estos grupos, una ala militar y una ala de alguna manera política, y dentro de la franja de Gaza fue legitimado para poder establecer este protoestado terrorista que decidió atacar el 7 de octubre de una manera que Israel no recuerda en sus 75 años, y que, para dimensionarlo, para sobre todo aquellos que no entienden los Estados Unidos lo que significó este ataque, habría que decir que, por ejemplo, algo así como si el día del 11 de septiembre, en lugar de 4.000 víctimas, con todo lo que eso impactó a la sociedad norteamericana y al mundo, ese ataque hubiese llevado la vida de 35.000 norteamericanos en un instante, y hubiesen raptado a miles y llevado a un territorio hostil en manos de los terroristas. Lo que Israel vivió el 7 de octubre es
el pogrom más importante que el pueblo judío ha vivido desde el Holocausto. A las 6:30 de la mañana ingresaron 1.500 militantes del Hamas y otros civiles luego, que arrasaron con 22 poblados donde habían niños durmiendo, ancianos, mujeres, a las 6:30 de la mañana en una operación realmente que fue obviamente muy bien preparada y que además demostró hasta dónde eso que se pensaba que era una Israel con fronteras absolutamente inexpugnables y que tenía una fortaleza tal, bueno, en una operación militar pudo recibir este golpe que ha cambiado absolutamente y es un antes y un después para Israel y para la región. A partir de eso, Israel se puso dos objetivos claros. El primero, destruir a el Hamas como organización militar con poder de fuego, porque no se puede permitir nuevamente una situación como esta. Luego viene un tema en el Medio Oriente, también de poder marcar, por decirlo así, el terreno, porque en el Medio Oriente se imponen aquellos que tienen fuerza, como en general en muchos lugares del mundo. Y a partir de eso, recuperar la confianza también para su población, que hoy se encuentra tanto del sur como del norte, hay que decirlo, desplazada de sus propias casas. Esto algunos no lo recuerdan, pero hay cerca de 200.000 israelíes que tuvieron que abandonar sus hogares en el sur, en la frontera con Gaza, y en el norte por lo que es la amenaza permanente y el conflicto con Hezbollah, que es otra etapa del mismo conflicto. Y intentar recuperar, que es un dolor enorme interno, a aquellos que están secuestrados, porque en Israel cada vida es absolutamente única y irrepetible, y hay un compromiso entre el Estado y su ciudadanía de que el Estado va a hacer todo lo que tenga que hacer para recuperar a alguna persona que está en territorio hostil, esto sea, y tiene muchos antecedentes, incluso cuando ya están muertos, y traer a esos cuerpos nuevamente a casa. Digo, este es el contexto, y en ese contexto, Gaby, Sergio, claro, la administración norteamericana, creo que por intereses propios, por falta de comprensión de lo que está aconteciendo, por un intento previo de abandonar Medio Oriente. Y digamos que esto del 7 de octubre tampoco se da en el vacío, se da cuando Israel había logrado los acuerdos de Abraham, cuando Israel estaba acercándose muy importantemente a un acuerdo con Arabia Saudita, el principal actor en la zona, y esto obviamente a Irán, que es el que está finalmente atrás de todo esto, le significó no sé hasta dónde una toma de decisión de ese momento, pero sí lo que fue el 7 de octubre y lo que esto ha traído. Con lo cual, Estados Unidos, que es sin duda un aliado fundamental en lo militar, en lo que hace a lo económico para Israel, creo que en esta oportunidad muestra su fragilidad, y lo voy a poner con un ejemplo aún más simple. Llevó a la quinta flota frente a los ataques de los hutíes a intereses norteamericanos y occidentales ahí en el Mar Rojo, y ni siquiera con los hutíes, que no los conocíamos antes del 7 de octubre, Estados Unidos ha podido imponer su presencia y que los hutíes desaparezcan. Hoy un pequeño grupo, este sí es un pequeño grupo de milicianos del Yemen, se atreven contra la primera superpotencia del mundo y la ponen en jaque. Digo, hasta dónde la debilidad norteamericana está presente y hasta dónde los errores estratégicos de la administración Biden en tal sentido tienen enormes costos, no solo en el Medio Oriente, sino a nivel global. Gaby, me gustaría aquí ir un poquito más atrás en la historia, porque indudablemente este debilitamiento del liderazgo de Estados Unidos no es algo reciente. Estoy obligado, por supuesto, a referirme al 2001, a lo que ocurrió después, tanto en Afganistán como en Irak. Estoy obligado, sobre todo, a recordar dos elementos que me parecen cruciales. Por un lado,
la decisión del por entonces presidente Barack Obama, ¿se acuerdan? En Siria, de poner una línea roja y finalmente no cumplir con la amenaza de intervención directa en una guerra civil que es terrible y que pone a manifiesto la inestabilidad de toda la región, con una, como todos sabemos, presencia muy importante de Irán y de Rusia. A propósito, bueno, hace apenas horas hemos visto esta acción en Damasco, muy importante, sobre todo porque pone de manifiesto la capacidad de inteligencia, de conseguir información y la precisión en la destrucción de este edificio consular iraní en la capital de Siria, con la muerte de importantes figuras militares que estaban involucradas justamente no solamente en Siria, sino fundamentalmente en Líbano, y tenían control sobre Hezbollah, la Yihad Islámica, etc. Esto me parece muy importante. Estados Unidos también intentó más tarde, al final de la administración Obama, un acuerdo con Irán, que recordemos, como era de esperar, fracasó completamente, ¿no? Y buena parte del liderazgo de aquel Departamento de Estado, bueno, volvió con el presidente Biden. Vale decir, hay una cuestión reputacional de Estados Unidos, es cierto, no solamente Medio Oriente, pero particularmente Medio Oriente, que no es reciente y que me parece que es difícil de revertir. En ese contexto yo miraría lo que recién recalcó Miguel como puntos fundamentales, ¿no? Ya hace mucho tiempo, yo diría décadas, ¿no? Que el liderazgo, la reputación, el prestigio de los Estados Unidos en la región está siendo por lo menos muy cuestionado, sobre todo por muchos países que se han convertido en enemigos. Lo interesante es que Estados Unidos no lo acepta como tales, ¿no? Y busca acuerdos y busca diálogos, en particular con Irán, que en definitiva es de lo que tenemos que hablar aquí, que sigue avanzando con su programa nuclear, bueno, que para Israel constituye la principal amenaza, es una especie de bomba de tiempo que está ahí lamentablemente avanzando sin que efectivamente Occidente en general, Estados Unidos en particular, logre detener o al menos intentar desarticular, ¿verdad? Sí, yo creo que uno de los puntos fundamentales es que el propio Estados Unidos se comió el cuento, quizás para bien o para mal, no lo sé, de que sí eran un país imperialista, conquistador, que bueno, durante décadas han dicho eso, y Barack Obama y los demócratas en general han querido quitarse esa etiqueta, y quitarse esa etiqueta tiene un precio, definitivamente. Entonces, veíamos a un Obama que cometió o ejecutó políticas que eran completamente distintas a esa política exterior que iba más allá de un gobierno a otro, un Donald Trump que también hizo acciones específicas que eran un terremoto político, Europa no lo quería, ahora hay una amenaza de que vuelva y entonces en las reuniones ya el tema no es el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, sino la propia posibilidad de la victoria de Donald Trump. Todo eso que termina siendo personalista o gubernamental netamente y no de Estado, tiene un elemento fundamental y hace mucho más frágil la política exterior. Y ese creo que es uno de los puntos. Y creo que ninguno de los dos candidatos tiene la intención de recuperar nuevamente ese largo plazo y ese Estados Unidos que veía 30, 60 y 100 años, lo que era toda la realidad geopolítica. El tema de Afganistán también fue fatal y creo que es culpa de ambos gobiernos porque se estuvo preparando contra Donald Trump, se ejecutó con lo de Biden, pero es inconcebible que se haya dejado todo ese equipo militar que va a ser utilizado tarde o temprano contra las democracias que estén y que se haya hecho de una manera tan burda siendo la primera nación del mundo. Y también el tema de Irán, yo no lo puedo entender cómo incluso se le daba dinero en efectivo en aquel momento, que se haya vencido el plazo de Naciones Unidas y no haya pasado gran cosa y que intentaran volverle a dar dinero y ahí ven entonces a un Irán empoderado y apoyando a este tipo de organizaciones terroristas. Yo creo que aquí el tema es que si no tenemos esa visión a largo plazo aquí en Estados Unidos,
estamos perdidos, no solo como nación, sino como el mundo que defiende las democracias y las libertades en el mundo. Miguel, estoy obligado a tocar un tema que nos interpela a todos como ciudadanos, pero en particular, creo yo, sorprende para mal a la comunidad judía, que es la cuestión del antisemitismo, ¿no? Uno ve en la ciudad de New York, ¿no? o en el Reino Unido, en Londres mismo, manifestaciones abiertas, ya no de crítica a Israel por lo que está pasando en Gaza, sino abiertas de antisemitismo, ¿no? Persecuciones a judíos, ataques. Quiero tu reflexión al respecto. Es algo que por lo menos yo nunca pensé que iba a haber. Lo podía haber en otras latitudes, ¿no? Pero nunca pensé que en los Estados Unidos uno podía llegar a ver esta clase de manifestaciones. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mira, escuchando recién Sergio a Gaby y sobre este tema puntual, pensaba que la especie humana, desgraciadamente, aprende muy poco de la historia y que en realidad este desafío que nos parece tan actual y tan de hoy, hay que mirarlo en un contexto más amplio e ir a la historia. Como dijo Gaby, creo que Estados Unidos, interesantemente, en lugar de adoptar la política que supo en su momento, cuando ya también era muy tarde, encabezar para los aliados frente al nazismo, ha tomado la postura de Chamberlain de tratar de conciliar lo inconciliable y así le fue a Chamberlain y así le fue al mundo. Digo, desgraciadamente asistimos a una repetición de las décadas del 20, 30 y 40 del siglo pasado, y también en lo que hace el antisemitismo. Porque, nuevamente, lo que estamos viendo en el mundo es de una irracionalidad frente a los hechos concretos y de una violencia y de un odio antisemita que solo podría ser comparable a esos momentos de la historia. Y claro, hay muchos elementos. Estaba siempre el antisemitismo seguramente ahí adormecido, no era políticamente correcto, y encontró en este hecho, pero podría haber sido cualquier otro, un elemento para despertar, sumado a lo que ya Oriana Fallaci había dicho hace 40 años atrás, hablando de Eurabia, de la conquista de Europa por parte justamente del Islam, y lo mismo está aconteciendo en tantos otros lugares del mundo, digamos, no poder verlo en términos de quiénes son los actores. Ahora, después se suman todos aquellos que, bueno, uno podría hacer una larga lista de antisemitas diversos, o por, nuevamente, la irracionalidad más absoluta, agendas que no tienen nada que ver, la izquierda y grupos progresistas que pueden salir a defender a las tiranías más absolutas como son Irán o como es Hamas o como son los grupos más impresentables del mundo, y salen con total impunidad a clamar por los derechos de Irán, Hamas y todos. Es un suicidio del Occidente, y creo que Gaby lo había dicho muy claro. Estamos en una época donde nuevamente se confronta finalmente las tiranías, las autocracias, y uno puede claramente ver cuál es ese eje: Rusia, China, Irán. El listado sigue incluso en nuestro continente también con algunos cuantos países que se suman a ese tipo de línea, y aquellos países que pretenden ciertas libertades en términos de la democracia que nosotros conocemos. Desgraciadamente, las democracias occidentales están agazapadas, atemorizadas, no saben cómo manejar su población interna, y los líderes están más pensando en la próxima elección de 15 días que en el desafío enorme que tiene hoy la humanidad. Estamos perdiendo la guerra, tengo malas noticias, y ahí los Estados Unidos tienen una enorme responsabilidad, porque son finalmente la superpotencia que se ha planteado como la gran democracia del mundo, y hoy está absolutamente agazapada y siendo cómplice de queriendo jugar un partido que le es imposible, que ya se ha demostrado que no se puede jugar. Hablaron de Irán. Tratar de conciliar con Irán es no comprender cómo funciona esa cultura,
que además tiene todo el tiempo del mundo y toda la estrategia del mundo, son grandes jugadores de ajedrez para poder ir manejando el partido. Y en eso creo que cuando hablaste de antisemitismo, Sergio, Israel no nació por la Shoah, pero sin duda es una respuesta también a lo que fue la Shoah. Y si hay algo que Israel tiene claro es que no va a permitir de ninguna manera que ni los Estados Unidos ni ninguna otra fuerza le imponga una realidad que pueda llevarlo a un nuevo genocidio y a lo que sea la destrucción del Estado de Israel. Esta es una guerra existencial, no es una guerra cualquiera. Y no es una guerra solo con el Hamas. El Hamas es uno de los actores, Hezbollah es otro, el que está detrás, todos lo sabemos, es Irán, pero hay demasiados involucrados en un barrio donde está lleno de teocracias que pretenden ir por el califato para primero el Medio Oriente, sacando a esa espina democrática y liberal que es Israel, y luego yendo contra todo, contra Europa, contra los Estados Unidos, contra quien sea. Que los Estados Unidos y en Europa no se estén dando cuenta de lo que les pasa en casa, y que la manifestación del antisemitismo siempre ha sido el pájaro del canario. Lo que comienza con los judíos nunca termina en los judíos. Es la señal de hasta dónde la democracia y las sociedades están teniendo un problema profundo. Entonces, no ver esas manifestaciones adentro y saber cómo poner coto, hay pocos países en el mundo que lo hacen. Alemania justamente es uno. ¿Por qué? Porque sabe exactamente lo que significa, de qué se está hablando. Y entonces, esto que estamos viviendo es inédito. Recrea lo peor de los años 30 y 40, cuando recordémosle alguno, porque no estamos hablando de hace 8 siglos, estamos hablando de apenas menos de 100 años, donde un país, el país más desarrollado de la época, estableció las leyes de Nuremberg, donde nosotros los judíos éramos calificados como una subespecie humana, con lo cual justificaron racialmente que, siendo una subespecie, debíamos y podíamos ser eliminados. Digo, esto pasó recién y parecería que nuevamente con otras máscaras, bueno, hoy la excusa es que Israel es el judío entre las naciones, único país en el mundo que es indicado permanentemente, a pesar de lo que racionalmente uno puede ver, y siempre hay para juzgar, porque las realidades perfectas no existen, menos en una guerra que es espantosa, pero no hay ningún país en el mundo, ningún ejército en el mundo que tenga los estándares que ha tenido Israel para intentar combatir a este monstruo, a este protoestado que atacó de la peor manera, y todos aquellos que están siendo cómplices y que participan de esos ataques. Con lo cual, para cerrar a tu pregunta, me extendí muchísimo. El antisemitismo que estamos viendo es desgraciadamente la recreación del peor antisemitismo que vimos en el nazismo, hoy expresado de otra manera. Ahora, a mí me preocupa mucho cuando hablas de esa subespecie, pareciera que Occidente o los ciudadanos que quieren libertad plena y democracia, vamos a ser esa subespecie de los años 20 o los años 30. O sea, ¿cómo hacer entender a los ciudadanos que también es una guerra existencial contra las democracias? Yo trato de explicarlo a muchas personas y no lo logran entender, simplemente te dicen, no, es que Israel está atacando, y dicen, ¿sabes que ese conflicto particular es un conflicto que tiene mucho más largo plazo, en donde Irán, en donde China, y nadie ve esa amenaza, nadie cree, dice, no, ellos no se van a alinear, China solamente quiere tener dinero, y no entienden que hay un plan estructurado que quizás también lo estructuró mucho tiempo Occidente y logró tantos años de estabilidad y paz para el mundo, pero ahora como tú lo decías, esa gran potencia, esa gran democracia del mundo, si pierde ese liderazgo y lo ocupa China, sería una gran autocracia del mundo la que tendría se convertiría en esa gran potencia. ¿Cuán peligroso es eso para el mundo? Gaby, yo no sé cuál fue el motivo por el cual dejaste Venezuela, pero me lo puedo imaginar.
Digo, no está tan lejos en nuestro Sí, es lo continente. mismo. Y no, Eh, no entienden que eso pequeñito de Venezuela es un plan maestro y bien estructurado. Así es, y que los actores son tan claros como nunca han explicitado cuáles son Sí. sus objetivos. Irán en sus vínculos en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en todos los lugares donde todos conocemos, Nicaragua, Cuba, etcétera. Pero además está Irán, está Rusia, está China, son muy claros, Corea del Norte. El frente hoy de ese nazismo que no se llevó solo a 6 millones de judíos. Sería bueno recordarle al mundo que en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de seres humanos, que los judíos no tuvimos ninguna chance porque ni siquiera participábamos de esa guerra y fuimos exterminados solo por el hecho de ser judíos, no habíamos hecho nada. Incluso aquellos judíos que quisieron olvidarse de su judaísmo hasta la tercera generación, le fueron a buscar si había algún vestigio de la sangre judía y los llevaron a los campos de concentración. La diferencia es que hoy el pueblo judío aprendió la lección con un dolor espantoso que ha quedado para siempre marcado en nuestra alma y que tiene un Estado que logró sobrellevar milagrosamente lo imposible desde el primer día, que fue sobrevivir a un contexto de una vecindad que por único objetivo tuvo su destrucción. Acá no hay una disputa territorial, no es que el Hamas esté preguntándose cuáles deben ser las fronteras. Hamas e Irán explícitamente, único país en el mundo que tiene otro país en el concierto de las Naciones Unidas que dice que debe ser eliminado Israel, que debe dejar de existir. Irán no pretende una reivindicación territorial para las fronteras de Palestina, que además Israel no tiene fronteras con Irán. Recuerden, no tiene ningún tipo de conflicto fronterizo. Acá no hay un problema de fronteras, es un problema existencial. Lo que Irán pretende es decir que Israel no debe existir, que no tiene legitimidad la existencia de un Estado judío, y a partir de eso finalmente este es el conflicto de fondo. Fueron cambiando las metodologías. En el primer momento, cuando se declaró el Estado después de la partición, para hacer un poco de historia, 7 países atacaron a esos 600.000 judíos que no tenían ninguna posibilidad real de poder sobrevivir cuando pretendieron ahí sí quedarse con toda la tierra, desde from the river to the sea, desde el río hasta el mar, quedarse con todo, no lo lograron, y luego en las sucesivas guerras, y el tema palestino, que es un drama, en realidad es parte también de una creación justamente de esos países cuando por otro camino encontraron la manera de atacar a Israel. Lo que se está jugando es esto, y para Israel y para el pueblo judío hoy, yo digo, la realidad es que no hay posibilidades de negociación, porque esto es existencial. Si se tratara de una negociación para llegar a un acuerdo territorial, esto ya se hubiera dado hace mucho. Se logró con Egipto en su momento, cuando Sadat brillantemente logró un acuerdo con todos los beneficios maravillosos para Egipto, comenzando por la devolución, cosa que no hay en la historia casi, que después de una guerra, para llegar a un acuerdo por la firma de un acuerdo de paz, un país devuelva 3 veces su territorio actual. Israel tiene apenas 22.000 kilómetros cuadrados, la nada misma. Cuando se habla del conflicto y la gente no entiende, la frontera con Gaza es una calle. Cuando uno está en Sderot, lo que hay es una calle que te conecta con el otro lado. Esta es la realidad, porque es un país muy pequeño, con lo cual la realidad para hoy Israel es existencial. Esta no es una guerra cualquiera, es una guerra que para Israel es clave en términos de la decisión del pueblo judío y sobre todo de los ciudadanos israelíes, que no estamos dispuestos a ser nuevamente los judíos entre los países que fuimos durante la Shoah. Gaby, ya se nos está acabando el tiempo y comenzaste tu participación haciendo referencia al hecho electoral, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Está todo hoy cruzado por la cuestión político-electoral, por la competencia. Entonces te propongo un análisis de escenarios. ¿En qué cambiaría la política, en tu opinión, ¿no? Exterior de los Estados Unidos, si hay una continuidad de la actual administración o si efectivamente Donald Trump logra volver a la Casa Blanca?
¿Qué crees tú que sería la principal diferencia en el vínculo bilateral que es vital para la supervivencia de Israel? Bueno, yo creo que se habrían unos cambios fundamentales. Donald Trump se ha expresado menos del tema de Israel y mucho más del tema de Ucrania y ha hablado de cortar los recursos de plano. No sé si esa sea la mejor vía, pero bueno, también hay que tener auditoría. Veo a un Donald Trump mucho más aliado de Netanyahu y quizás tendiendo algunos puentes, pero es un Donald Trump que está enfrentado con Europa y eso complica también Claro. toda la ecuación, porque incluso si él pudiera querer tender puentes, hay algunos que se los van a dinamitar simplemente Sí. por tratarse de Donald Trump. Tampoco creo que la solución esté ni en Biden ni en Trump, por eso mismo que apuntaba Miguel, que Estados Unidos ha perdido esa fortaleza y esa influencia mundial y estos grupos, Irán, China y todos los países que se están ahí aliando por conveniencia, porque ni siquiera comparten muchísimas de las ideologías, sí tienen de verdad una influencia fundamental. Entonces vemos un Israel que casi que se va a tener que defender a sí mismo, así como podría tocar a Ucrania si gana Donald Trump con el tema de los recursos, porque no veo tampoco una Europa comprometida en dar más dinero. Entonces, creo que el juego, la solución no está por primera vez del lado de Estados Unidos en las últimas décadas. ¿Cuál es tu visión, Miguel, al respecto? Solo decir sobre esto, yo no soy un especialista en la política norteamericana, pero yo sé que Donald Trump es un personaje muy poco querido, muy políticamente incorrecto y todo lo que todos sabemos, pero quiero recordar que durante su administración no hubo ninguna guerra. Eso es así. Y que en esta época de líderes tan particularmente tiránicos, parecería que solo un mafioso puede hablar con otro mafioso. Y en ese sentido, me parece que Donald Trump, que es un empresario que ha sabido siempre ser un gran apostador, también en la política supo serlo y se sabe manejar con estos personajes tan siniestros. Yo tengo alguna confianza de que si Trump nuevamente se hace de la administración norteamericana, más allá de la crisis interna, como él está habituado a ir en contra de la opinión pública y está habituado a que no le importe demasiado lo que digan de él, va a tomar medidas muy distintas de las que tiene hoy la administración Biden, y creo que también sus contendientes saben que no es exactamente lo mismo. Trump no permitirá que los hutíes pongan en jaque a la gran potencia norteamericana, ni tantas otras cosas. Claro, no es el más lindo de los candidatos, ni es el presidente más simpático, pero creo que en este contexto del mundo, él tiene la posibilidad de ser alguien que dialogue de igual a igual, como lo hizo en su momento, tanto con la tiranía de Putin, como con la tiranía de Corea del Norte, como incluso con China, porque no se trata de buenas intenciones, se trata de aquellos que realmente tienen un plan muy claro para afectar las democracias liberales y para que los valores en los cuales vivimos o intentamos algunos vivir terminen por caer frente a ese tipo de visión. Con lo cual, creo que Irán también sabe que una cosa es jugar al ajedrez con la administración Biden y con los demócratas, y otra cosa será con Trump y los republicanos. Está por verse, obviamente, pero me da la impresión, esto desde afuera. Quiero cerrar recordando una famosa frase de Ronald Reagan, y es que las sociedades siempre están a una generación de perder la libertad. Y me parece que más que nunca tiene una validez, una actualidad realmente extraordinaria. Eso es lo que logran los verdaderos líderes, ¿no? Que su palabra, que sus reflexiones trasciendan los tiempos. Las sociedades están a una generación de perder la libertad. Por eso creo que esta elección es tan importante, por eso creo que también para los Estados Unidos es vital que Israel sobreviva y que se imponga en esta coyuntura crítica a pesar de las dificultades que son múltiples y del dolor de la guerra. La guerra es dolorosa para todos, fundamentalmente para quienes
tienen que recurrir a ella simplemente para sobrevivir. No es una opción, es una necesidad. Hay guerras que uno puede elegir y hay guerras que uno no puede elegir. Lo que está Israel hoy haciendo es, creo yo, defenderse, y es una guerra que no es por elección, es por necesidad. Eso es lo que tenemos hoy día, hay que saber comprender, creo yo, el esfuerzo que está haciendo ese país en un contexto tan pero tan difícil, con los problemas que todos conocemos, ¿no? Hoy mismo hubo una situación realmente dolorosísima, con muertos de una ONG que estaban ayudando en la cuestión humanitaria en Gaza. Bueno, son los famosos daños colaterales que todos sabemos que existen, pero cuando ocurren no hay forma de explicarlos, ¿no? Imagínense las familias de esas víctimas, cómo se sienten en este momento. Bueno, esa es la guerra, por eso hay que evitarla. Las guerras no se eligen, muchas veces esta es la situación actual. Quiero agradecerles a ambos, la verdad que fue, a pesar del tema que es tan doloroso, es un placer tener la oportunidad de compartir estas preocupaciones con ustedes. Gracias, Gaby. Gracias. Miguel. Quiero agradecer a Daniel Salinardi también, como siempre, para producir todo esto hace falta mucho, mucho esfuerzo. Esto ha sido Poder y Dinero en una edición especial, siempre junto al Politico.com. Ojalá les haya parecido interesante. Estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.